¿Cuál es tu pregunta primaria? ¿Cuál es tu pregunta principal o tu pregunta primaria? Tony Robbins le llama tu primary question, tu pregunta primaria. Sin darte cuenta, hay una pregunta que te haces todo el día, que te hace sentir de cierta forma. Como tú sabes, tenemos un enemigo dentro de nosotros que se llama nuestros propios pensamientos, que por lo general la mayor parte de los pensamientos son negativos y la mayor parte de los pensamientos son en contra de nosotros mismos. Y la mayoría de esos pensamientos se repite exactamente la misma pregunta una y otra vez sin darte cuenta. Y esa pregunta determina cómo te sientes. Y te voy a dar unos ejemplos de las preguntas para que veas a qué me refiero. Si tu pregunta es, por ejemplo, ¿qué opinan de mí? ¿Qué piensa la gente de mí? Imagínate cómo vas a estar operando en el mundo si esa es tu pregunta principal. O puede ser, ¿por qué no soy suficiente? Esa puede ser tu pregunta, ¿por qué yo no soy suficiente? O puede ser, ¿por qué a mí todo siempre me sale mal? Esa puede ser tu pregunta. La otra pregunta puede ser, ¿por qué todos me quieren hacer daño? Y obviamente tiene que ver con nuestra historia, con cómo crecimos, con absolutamente todo, pero todos tenemos una pregunta primaria que todo el tiempo, sin darnos cuenta, está en ese sistema operativo y está haciendo que nos sintamos de cierta forma. Entonces, si tú sabes cuál es la tuya, y te pido que por favor seas honesta conmigo. ¿Cuál es tu pregunta primaria? Me dices, Gina, ¿cuál es mi propósito en este mundo? Esa es tu pregunta, te felicito. ¿Lo estoy haciendo bien? César Mata, dices que tu pregunta primaria es, ¿lo estoy haciendo bien? Me imagino que eres demasiado autocrítico contigo mismo. Me dices Joe Sandy, se llaman distorsiones cognitivas. Gracias por el término, mi queridísima Joe Sandy. Me encantaría que el mundo fuera feliz sin perder su vida por cosas chiquitas. Siempre me he cuestionado eso. ¿Para qué lo haces? Puedes hacerlo. Me dices Carlos Cárdenas. ¿Por qué no tengo un negocio? Me dices Antonio Tame. ¿Será todo esto realidad? Esa también es una pregunta que me llega a mí bastante. ¿Soy suficientemente bueno en lo que hago? ¿Ya lo hiciste? Gaby Peña dices, ¿por qué no puedo tener todo en la vida? ¿Qué tan coherente soy? ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo logro? ¿Por qué no avanzo? Dices Mónica Serna. Date cuenta de cómo una pregunta, ¿por qué no avanzo? Si esa pregunta está, mi querida Mónica, en tu mente todo el tiempo, le estás diciendo a tu mente que no estás avanzando. Estás reforzando la idea. Te voy a platicar cuál era mi pregunta y me abro contigo. Mis preguntas principales eran dos. Número uno, durante demasiados años, mi pregunta principal era, ¿qué está pensando la gente de mí? ¿Qué está pensando la gente de mí? Y durante muchísimos años estaba en una plática, una conversación, y de repente estaba pensando, una parte de mí estaba escuchando, pero otra parte de mí estaba pensando, ¿qué está pensando esa persona de mí? ¿Me está juzgando, no me está juzgando? ¿Me estás mirando, no me estás mirando? ¿Me está rechazando? ¿Qué está pensando esa persona de mí? Imagínate si esa pregunta está en mi cerebro, en mi mente todo el tiempo, sin darme cuenta. Cuando quiero ayudar a la gente, quiero conectar, quiero hacer un amigo, hacer una amiga, conectar con mis familiares. Si esa es la pregunta, yo te pregunto a ti, ¿cómo va a ser mi relación y cómo va a ser mi nivel de felicidad? Entonces, mi primera pregunta durante demasiados años era, ¿qué está pensando la gente de mí? La segunda pregunta es, ¿qué sigue en mi vida? ¿Qué sigue en mi vida? Durante muchísimos años alcanzo algo y la pregunta es, ¿qué sigue? Alcanzo algo, ¿qué sigue? Alcanzo algo, ¿qué sigue? Alcanzo algo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Todo el tiempo. ¿Está bien? Gracias a esa pregunta he alcanzado muchísimos logros. Sin embargo, tiene un pequeño impedimento. Y el impedimento es no disfrutar cada uno de esos logros y cada uno de esos escalones y cada una de esas cosas que voy alcanzando. Si mi pregunta sigue siendo, ¿qué sigue? ¿Cómo voy a disfrutar? Ahora, te voy a compartir, después de varios días el año pasado, en este gran evento en el cual reoptimicé mi sistema operativo, ¿cuál es mi pregunta nueva? Mi pregunta primaria nueva, y date cuenta la diferencia con las de antes, mi principal pregunta actualmente es, ¿cómo puedo apreciar el amor de Dios en mí, en los demás y en este momento? ¿Cómo puedo apreciar o descubrir el amor de Dios en mí,
en los demás y en este momento? Si esa es la pregunta y estás platicando con alguien y en vez de estar pensando qué está pensando de mí, estás pensando cómo puedo apreciar o descubrir el amor de Dios aquí. ¿Por qué me puso esta persona aquí en mi camino? ¿Qué tiene esta persona que Dios está hablando a través de esa persona conmigo? Y no le llames Dios, no vamos a hablar de religión, llámale amor, llámale universo, llámale vida, no sé cuál sea tu religión, no estamos hablando de religión, estamos hablando de cambiar preguntas. Entonces, si mi pregunta antes era ¿qué están pensando de mí? El 90% del tiempo del día. Y mi pregunta actual es ¿cómo puedo apreciar el amor de Dios en absolutamente todo? Tanto tú como yo, como este momento. Estoy en búsqueda, estoy en una misión. Estoy todo el día desde que me despierto en una misión buscando en dónde está, en dónde está ese amor de Dios. Y te vas a sorprender que lo empiezas a encontrar en toda la gente. En toda la gente, porque por lo general buscamos en la gente lo negativo para juzgar, para sentirnos mejor. Y empiezas a buscar, no el amor de Dios, empiezas a buscar la debilidad para juzgar y para tú sentirte mejor. Y si de repente la pregunta es, ¿cómo puedo descubrir el amor de Dios ahí? ¿En dónde está? Porque créeme que está. Créeme que está. Como sabes, somos lo mismo. Y nos está hablando de la misma forma y todos somos parte de esto. Entonces, está ahí. Y cuando esa es la pregunta, todo cambia. Absolutamente todo cambia en tu vida. Entonces, esa es mi nueva pregunta primaria, mi querida tribu digital. Llevo un año ya viviendo con esa pregunta todos los días y no te imaginas la diferencia. No te imaginas la diferencia que es cambiar de qué está pensando la gente de mí o qué sigue en mi vida a cómo puedo apreciar el amor de Dios o del amor o de la vida, del universo en mí, en los demás y en este momento que estamos viviendo. Si te hice pensar y tú escribiste una pregunta y ya cambió, te pido que la escribas. Y te pido, como te dije al principio, lo que estamos haciendo el día de hoy es demasiado importante para tu vida. Me dices, Clara Jaramillo, esta es la mejor fogata que he escuchado de Alex. Clara, gracias. Y te voy a explicar por qué. Porque me estoy quitando todo tipo de máscaras y todo tipo de plástico. No hay plástico entre nosotros, no hay máscaras entre nosotros. Estamos en confianza, eres mi tribu digital y me quiero quitar contigo todas las máscaras. El día de hoy, como te dije desde el principio, no estamos hablando de negocios, estamos hablando de cómo optimizar nuestro sistema operativo para disfrutar plenamente cada día de nuestra vida.